empezaré con esta sesión tocando el tema con Gustavo y con Gerardo sobre qué tan grandes son los retos ambientales a los que nos estamos enfrentando. Gustavo, por favor, me gustaría empezar contigo. Hola, buenos días, Franco. Muchas gracias por la invitación a este foro de energía de Neurón. Para Greenpeace es muy importante participar de estos esfuerzos y estas conversaciones. Sí, como tú estabas introduciendo ahora el tema, digamos, los retos principales que nos enfrentamos como humanidad en materia ambiental tienen que ver con el cambio climático. Estamos hablando de retos enormes porque de lo que se trata es la sobrevivencia de la humanidad sobre la Tierra. Estamos hablando de una escala mundial, sobre todo porque lo que se busca, la comunidad internacional que está dedicada a estudiar este tema de la problemática del cambio climático, es de estabilizar un sistema climático que está totalmente trastornado por la gran acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta acumulación es una acumulación inducida por el hombre, como tú decías hace un ratito, que comenzó de manera tibia con la revolución industrial y se aceleró tremendamente, ya sin control, desde fines de los años 60 del siglo pasado. Y esos gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, siguen siendo emitidos a grandes cantidades y como resultado, la temperatura de promedio del planeta sigue aumentando. El año pasado, 2022, lo que se considera que es la autoridad científica en esta materia asociada a Naciones Unidas, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o conocido por su sigla en inglés, que es el IPCC, presentó un documento de síntesis sobre las investigaciones más recientes que hicieron este cuerpo de científicos de todos los países, alrededor de 1000 científicos y científicas de todos los países que estudian diferentes vertientes relacionadas al cambio climático. Entonces el panel concluye este reporte de síntesis de una manera muy alarmante, diciendo que la evidencia científica acumulada es inequívoca y que el cambio climático es una amenaza para el bienestar humano y la salud del planeta. Entonces estamos hablando de un desafío civilizatorio, de una crisis planetaria. Y además el IPCC agrega que cualquier retraso en la acción global concertada y anticipada hará que se pierda una breve y rápida oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para todos. Por esto, esta insistencia, que tú también mencionabas, de esta década de oportunidad, ¿no? Esta década que va del 2020 al 2030, que ya tenemos 3 años, estamos en el tercer año de esa década, y que es importante que de aquí al 2030 se tomen las medidas más radicales para poder detener este problema de dimensiones globales, ¿no? A inicios de este año también, en el Foro Económico de Davos, el profesor Johan Rockström, él es un investigador del Instituto de Potsdam sobre impactos de cambio climático, es una de las también referencias académicas más importantes en estos temas, explicó ante las personas, hasta los empresarios más importantes que se dan cita en este foro de Davos, que de los 16 elementos críticos que regulan el sistema climático mundial, 9 ya están mostrando signos de inestabilidad. Y más aún, 4 de esos elementos ya están en riesgo con un aumento de la temperatura de 1.5 grados. Esta referencia al 1.5 grados, pues bueno, es lo que la comunidad internacional se ha puesto como límite más optimista, bueno, digamos, deseable en materia de aumento de la temperatura global para fin de este siglo. No obstante, hoy por hoy, si no me equivoco, el aumento de la temperatura promedio ya está en 1.3, está muy cerca de ese 1.5. Y volviendo a estos elementos críticos, este investigador señalaba 2. Por un lado, las capas de hielo de Groenlandia y los macizos de hielo que se encuentran en la Antártida Occidental. Lo que él dice es que con un aumento de 2 grados en la temperatura promedio, lo cual estamos bastante cerca, estos macizos de hielo se estarían derritiendo y volcando al mar tal cantidad de hielo y agua que el nivel promedio del mar estaría aumentando en 10 metros, lo cual es tremendo, es terrible. Estamos hablando de 10 metros. Podemos pensar sin lugar a dudas que
por ejemplo, la parte sur del Golfo de México, en los estados de Tabasco y de Campeche, estarían quedando por debajo del nivel del mar. Ya estamos viendo, digamos, consecuencias y los impactos del cambio climático, por ejemplo, en el estado de Tabasco. Greenpeace con otras organizaciones ha estado documentando desde el año pasado y la semana pasada también cómo el nivel del mar está comiéndose la línea de costa en la comunidad del Bosque, que está a la desembocadura del río Grijalva, por ejemplo. Muy cerca, por cierto, de la refinería de Dos Bocas. Entonces, estamos hablando de un problema de magnitudes planetarias, estamos hablando de una crisis civilizatoria, estamos hablando de extinciones masivas, de contaminación del aire, como se decía en la presentación de Eduardo al principio, siendo el área metropolitana de Monterrey una de las peores de nuestro país, lamentablemente, alteración irreversible de ecosistemas y las funciones vitales que estos ecosistemas proveen para nosotros como seres humanos que habitamos en este planeta. Entonces, digamos, esta crisis planetaria con una inestabilidad en el sistema que regula el clima global es como el principal reto. Aunque, si bien todo esto parece como muy catastrófico, también al mismo tiempo sabemos qué hay que hacer para poder evitar los peores escenarios. Y una de las cosas principales que tenemos que hacer es acelerar la transición energética, de la cual también se estaba hablando al principio, porque ha quedado claro que seguir apuntalando el desarrollo de las economías de los países en los combustibles fósiles no nos lleva a ningún lugar viable para la vida en el planeta. Ya lo estamos constatando desde hace varios años. Entonces, esta transición energética tiene que ser radical y tiene que ser muy rápida, porque nos estamos quedando sin tiempo. Una de las metas principales, y ahí es donde también radica ya un reto más concreto, es dejar de lado los combustibles fósiles para el año 2030. Y cuando hablamos de combustibles fósiles, no solo estamos hablando del carbón o del petróleo, también estamos hablando del gas. Y a Greenpeace le preocupa mucho cómo México se está anclando cada vez más en el gas proveniente de Estados Unidos. Entonces, el desafío es mayor para un país como México, donde su anclaje a los combustibles fósiles es tan sólido que va a ser mucho más difícil poder hacer esta transición de manera rápida como se requiere. Entonces, este sería como quizás mi primer comentario al respecto, Franco. Muchísimas gracias, Gustavo. Muy valioso, interesante todo lo que nos compartes. Gerardo, ¿qué nos contarías? ¿Qué tan grandes son los retos a los que nos enfrentamos? Hola Franco, mucho gusto. Bienvenidos a todos los que están aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme al evento. Estoy muy contento de estar aquí. Pues no me queda nada más que coincidir completamente con Gustavo en ese sentido. Creo yo que ya estamos muy tarde, con toda honestidad. Yo creo que las acciones que hemos tomado como humanidad en los últimos 15 años han sido completamente erróneas y no ha habido el impulso adecuado hacia la transición energética. Dentro de nosotros, te puedo hablar un poquito más de este lado como empresario, como director de una empresa que está batallando todos los días para tratar de realizar este cambio. Pues desgraciadamente nos hemos topado que todo lo que comentó Gustavo, pues, digo, no quiero repetir, es completamente cierto, está pasando el tema. Nosotros nos hemos enfocado en tratar de identificar ciertos puntos específicos, porque la clave de esto y lo que yo me he dado cuenta en pláticas con gobiernos, en pláticas con diferentes entidades, en todo, pues es que todo el mundo está buscando la varita mágica de decir, con este proyecto ya resolví todo. Cuando la realidad de las cosas es que deberíamos estar buscando cómo vamos a poner ese granito de arena para poder el tema. Entonces, la respuesta es, esto es grave, muy grave, ¿ok? Y para darle un poquito más de contexto a todas las personas que están con nosotros dentro de Ecopulse, dentro de IKE, lo hemos catalogado como que en 6 campos de acción, o 6 puntos que estamos tratando de identificar cómo podemos sumar un poquito más. Ya hablamos del cambio climático, pero el cambio climático está ligado a 5 cosas más muy importantes, que es la pérdida de biodiversidad, o sea, el tema de la pérdida de especies que estamos teniendo en el planeta, eso empeora el cambio climático, la falta de agua,
Okay, el tema, se habla muchísimo de los combustibles, se habla muchísimo de que si eólico, solar, todo, pero nadie está hablando de la falta de agua. Y hace un segundo teníamos a la persona encargada del gobierno de Nuevo León y pues que le pregunten a él con lo que ha pasado últimamente en el estado de Nuevo León. Ha sufrido muchísimo el tema del tema del agua. El tema de la contaminación, que proviene obviamente del consumo de todos estos combustibles fósiles y la manera de transportarnos, la manera de fabricar, la manera de todo el tema, la misma deforestación que estamos generando nosotros en el planeta, ¿comprende? Y por último, uno que consideramos nosotros extremadamente crítico, que tampoco se habla mucho, es la contaminación del plástico. Todos están ligados al cambio climático. Cualquiera de los 5 que te mencioné tiene una afectación en esa temperatura, en ese cambio de temperatura del planeta, en ese deshielo de los glaciares. Todos estos conceptos están ligados. Entonces, desde mi punto de vista, el problema lo tenemos que atacar de poquitos en poquitos, pero todos al mismo tiempo, y no esperar a ver qué identidad o quién es el que se pone la camisa y dice, bueno, aquí yo lo voy a resolver todo en este sentido. Y es parte de lo que estamos tratando de hacer nosotros desde la industria privada, en nuestras diferentes divisiones, ir atacando poco a poquito, punto por punto, todos estos campos de acción y buscar la manera de cómo sumar y poner ese granito de arena para detener el calentamiento global. Entonces, realmente, Franco, en este sentido, estamos en un punto crítico. Para mí ya estamos tarde. O sea, realmente necesitamos hacer acciones, no nada más de llegar al famoso net zero, que es lo que todos estamos buscando, como decíamos, sino los que tienen la oportunidad de irse net positive, o sea, es hacerlo. Y esto lo estoy viendo yo en compañías con un gran sentido ecológico, algunas compañías holandesas, algunas comunidades noruegas, que he estado sentado yo con ellos, donde diciendo, yo ya llegué al net zero, yo soy net zero, pero tengo la oportunidad de ser net positive, de irme todavía un paso más adelante, porque sé que muchísima gente o muchísimas comunidades o muchísimas, no sé, países, les va a costar enorme, si no puedo decir imposible, llegar a ese net zero. Entonces, yo les invito a todos a que busquemos no la manera de llegar al net zero para el 2030, sino de cómo ser net positive para el 2030 y dar más de lo que nosotros consumimos en ese sentido. Gerardo, muchas gracias. Nos das una perspectiva de en dónde estamos parados, cuáles son los retos a los que nos enfrentamos. Y justo partiendo de esto, quisiera pasar ahora con Sofía y con Diana, que les toca un rol muy importante en el estado que representan. Sofía, quisiera preguntarte a ti primero, ¿qué tan importante es el medio ambiente en los proyectos que desarrolla el estado de Jalisco? Muchas gracias, Franco, en primer lugar por la invitación a este encuentro tan importante, la energía en temas de acción climática, que es en lo que trabajamos Diana y yo. Al final es un componente muy importante y con grandes áreas de oportunidad. Es muy refrescante escuchar a Gustavo con todas estas referencias basadas en la ciencia de cómo estamos, porque al final ahí mi respuesta contigo, Franco, va a ser ¿qué tan importante es? Pues creo que la ciencia nos lo está diciendo a gritos, ¿no? No es que nos tengamos que poner a cuál es la perspectiva y la impresión de el rol de un funcionario público y qué tanta importancia le damos, ¿no? Hay demasiada información y demasiada claridad y afortunadamente hay cada vez más espacios de diálogo y de comunicación de lo que la ciencia ya nos dice de manera muy clara, para entonces tomar decisiones como qué importancia le vamos a dar precisamente al medio ambiente en los proyectos, ¿no? En el sector público. Así que, pues bueno, a nosotros nos gusta pensar un poco como los problemas ambientales en sí mismos no existen. Lo que existe es como las consecuencias de las actividades humanas, del desarrollo, de todos los procesos sociales y económicos que se dan. Entonces, el sector ambiental tiene una tarea de transversalizar y trabajar de la mano con otros tantos sectores, así que es muy bueno que también aquí esté representado el sector privado con Gerardo y escuchar, ¿no? Cómo hay empresas que van dando un paso más adelante en reconocer lo que la ciencia les dice y en actuar en consecuencia. En nuestro caso, en Jalisco, pues somos un estado con mucha riqueza natural,
tenemos 9 de los 11 ecosistemas que se encuentran en nuestro país, en México, y una diversidad geográfica que nos da muchas oportunidades en recursos naturales, pero también que tiene ciertos diferentes frentes de vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, ¿no? Tenemos una amplia costa que tiene pues esta vulnerabilidad a los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Tuvimos ya un huracán Patricia en el 2015 que rompió récord en la potencia y velocidad y que tuvo un efecto devastador en el territorio, no tanto en grandes poblaciones, pero sí, por supuesto, en los ecosistemas y en actividades económicas, que fue pues donde pegó más duro. Pero esto nos hace pensar, ¿no? También en qué lugar estamos poniendo a las personas. Y entonces, al saber que el medio ambiente es importante y lo que nos dice la ciencia en el marco que ya nos refería Gustavo con mucha precisión, pues reconozcamos también el rol de la emergencia climática y en este caso, cómo lo podemos ligar al desarrollo, porque lo que queremos es sí mejores oportunidades, un bienestar para las personas y muchas de estas decisiones a veces están basadas en la economía, pero es muy importante complementar a las referencias que hacía Gustavo, hablar también qué dicen los especialistas en economía. Y hay un reporte que anualmente saca el Foro Económico Mundial y que es muy interesante como el de este año que salió el mes pasado, los 3 primeros riesgos catalogados que tienen un riesgo hacia la economía es la falla en las acciones de mitigación a la acción climática, a cómo disminuimos nuestras emisiones, la falla en la adaptación, en cómo estamos preparados y luego vienen los desastres naturales y los climas extremos y la pérdida de la biodiversidad que también estaba refiriendo Gerardo. Entonces, si sabemos que queremos un desarrollo, tenemos que estar conscientes que la competitividad está ligada también a la sustentabilidad. Entonces, ahí es una gran oportunidad para actores como Diana, como para mí, que tenemos el rol de impulsarnos en el sector ambiental toda la acción climática, pero ya hay muchos elementos de cómo comunicar y cómo hacer ver que todos debemos trabajar juntos e ir para el mismo lado. Entonces, nosotros trabajamos mucho en este esquema de lo que es la transversalidad y trabajamos entonces haciendo sinergias con las diferentes agendas para el desarrollo. Generalmente en nuestro país, ¿no? Las instituciones de medio ambiente pues son instituciones con pocos recursos humanos, con menos recursos económicos y que tienen muchísimos retos. Entonces, la manera de realmente generar un resultado es hacer alianzas y trabajar en red con el sector social, con el sector económico, no nada más dentro de las instancias del sector público, sino por supuesto con actores, con aliados estratégicos, con organizaciones como las que aquí están representadas desde el sector social y desde el sector privado, y entonces generar juntos primero condiciones habilitadoras para estar preparados ante lo que se viene y a cómo podemos articular mejor, que en eso vamos a hablar en la siguiente intervención, y creo que algo como que está muy en boga y que muestra la importancia que le damos al medio ambiente en nuestro estado, Franco, es reconocer que ya no solo vamos a hablar de mitigación y de disminuir las emisiones, ¿no? Que ahí está mucho el tema de la energía, sino que también en el mismo balance tenemos que hablar de la adaptación y de la resiliencia y de cómo estamos preparados. Y ahí hablar de conservación de ecosistemas es estratégico y el rol que le damos entonces al medio ambiente en Jalisco es muy importante y está centrado en ese reconocimiento de que para poder tener un desarrollo en el presente y en el futuro tenemos que avanzar en darle un lugar más importante al medio ambiente. Gracias. Muchísimas gracias, Sofía, por tu participación. Diana, cuéntanos desde la perspectiva del gobierno de Sonora, ¿qué tanto influye en su toma de decisiones todos estos retos ambientales a los que nos enfrentamos? Muchas gracias, Franco. Sí, nuevamente un agradecimiento por la invitación y muchas gracias también a mis compañeros, el cual tengo el gusto de conocer a Sofía y mucho gusto a los demás. El gobierno del estado de Sonora, como ya lo mencionó anteriormente el compañero del estado de Nuevo León, está apostando por el Plan Sonora de Energías Renovables. Este plan, si bien, como también mencionó Sofía, no implica la parte de adaptación al cambio climático, está muy enfocado en la mitigación de los gases y compuestos de efecto invernadero que tenemos en nuestro estado. Al ser un estado totalmente desértico, tenemos una alta dependencia a los sistemas de enfriamiento y calentamiento y por eso tenemos muchísimas emisiones derivadas del sector. El Plan Sonora de Energías Renovables es para el que no sepa, tiene diferentes compuestos, pero la parte principal es la planta solar más grande de Latinoamérica, aquí en el estado, en el desierto, que tenemos bastante espacio. Entonces, hace unos días el gobernador
Alfonso Durazo dijo una frase que me parece muy importante compartir, que mientras todos estamos poniendo nuestro granito de arena para combatir el cambio climático, Sonora pone todo un desierto, ¿no? Entonces estamos queriendo buscar la posibilidad de agrandar ese proyecto. Y también me gustaría mencionar que, como dijo mi compañera Sofía, que también a Jalisco volteamos a verlo como ejemplo y siempre estamos pidiendo consejos e intercambiando buenas experiencias. Estamos muy enfocados en la transversalidad de las acciones climáticas. Si bien existen algunos instrumentos como lo es la Comisión Secretarial de Cambio Climático, muchas veces el tema de cambio climático es difícil de ligar para las personas que tienen muchísimos años en el servicio público o que no ven la sustentabilidad como un desarrollo económico o un desarrollo social. Entonces, esa manera de buscar cómo todo el mundo puede poner su granito de arena, cómo el desarrollo social del Estado y el desarrollo económico del Estado de Sonora debe estar ligado siempre teniendo en cuenta el uso eficiente de los recursos, la conservación, la biodiversidad, es algo que tiene muy centrado el gobierno del Estado de Sonora y que estamos dirigiendo nuestras actividades hacia ello. Nos falta mucho, pero esa es una de las pequeñas actividades que estamos haciendo y estamos todavía buscando encaminar más acciones y más desarrollo para el Estado, teniendo siempre en cuenta el cambio climático. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana. Quiero recordarle al auditorio que nos pueden compartir sus preguntas aquí en el chat, aquellos que nos estén escuchando desde la plataforma de eventos de Neuron. Pasaremos ya a otro bloque. Ya entendimos justamente dónde estamos parados, cuáles son los retos y todas estas iniciativas. Y para todos nuestros amigos del sector privado que nos están escuchando, quisiera, Gustavo y Gerardo, que nos comentaran, bueno, si bien las empresas tienen como objetivo cumplir la rentabilidad del negocio, ahora ya también tienen que cumplir con esta responsabilidad con el medio ambiente. Y quisiera preguntarles, bueno, ¿cómo las empresas pueden entonces cumplir estos compromisos ambientales y a su vez cumplir con estos objetivos económicos que por sentido y sistema tiene que cumplir también la empresa? ¿Qué nos contarías, Gustavo? Mira, yo creo que el debate en este tema ha avanzado mucho porque estamos en una situación donde el mismo sector privado, las empresas, están conscientes de la problemática. Entonces también, como se decía hace unos momentos, sus planes de negocio están tomando en cuenta esta situación. Porque si esto no cambia, pues no va a haber empresas de ningún tipo, ¿no? Si esta crisis climática avanza. Entonces, a ver, por un lado, esta década crítica hasta el 2030 exige que las mayores contribuciones en materia de reducción neta de emisiones puede lograrse a partir de la utilización a mayor escala de la energía solar y la energía eólica. Pero también, como mencionaba Gerardo hace un momento, es importante tomar en cuenta la conservación y restauración de los bosques y de los ecosistemas naturales. También hay un papel que juega la industria en el ámbito de la agricultura, en producir alimentos respetuosos con el clima y la eficiencia energética. Entonces, más de la mitad del potencial de reducción de gases de efecto invernadero de aquí al 2030, según los estudios que nosotros manejamos, tienen costes bajos, esto es por debajo de los $20 por tonelada de carbono, incluso costes negativos. Esto significa que aquellos costes por debajo de cero significan que la inversión en soluciones como solar o eólica supone un ahorro mucho mayor en comparación con la manera actual o el business as usual de los emprendimientos actuales en materia de uso de energía, por ejemplo. Por otro lado, para el año 2050 hay un potencial enorme para poder focalizarse en estrategias del lado de la demanda. Y esto podría llegar a reducir emisiones en un 40 a un 70% en comparación con las políticas actuales. ¿Esto qué significa? Para el sector privado, para las empresas, pero también para el diseño de política pública. Significa diseñar y reutilizar la infraestructura de otra manera, avanzar en la adopción de tecnologías y mejorar los factores socioculturales que permiten y recompensan las formas de vida que sean más sostenibles. Desde ciudades que sean más transitables,
con movilidad compartida, movilidad electrificada, hasta hogares autosuficientes que pueden echar mano de lo que se decía al principio de la generación solar distribuida. Que México tiene un enorme potencial para eso y que nosotros también creemos que esa es la apuesta que en el mediano plazo puede ser una realidad si se empiezan a tomar las políticas adecuadas para poder estimular eso. Por otro lado, también nosotros vemos que estos enfoques, y creo que alguien lo mencionaba al principio de este foro, es el enfoque sistémico. Creo que lo decía Gerardo también. El enfoque sistémico para poder promover opciones que sean respetuosas con el clima, al tiempo que se priorizan los derechos y las necesidades de aquellos que aún no se benefician de ese desarrollo. Entonces, desde nuestro punto de vista, las opciones existen, son, desde el punto de vista económico, son viables, también son viables desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, y quizás lo que nosotros creemos que se necesita es como un estímulo regulatorio mayor, porque hoy por hoy, si nos quedamos en lo que es la política energética, vemos que la política energética, al menos desde la Rectoría del Estado, sigue estando muy anclada en el aprovechamiento de los combustibles fósiles. Sí existen estos proyectos como el Plan Sonora, pero creemos que todavía siguen siendo marginales desde el punto de vista de la generalidad de la política energética de México. Muchas gracias, Gustavo. Gerardo, quisiéramos escucharte. ¿Cómo le pueden hacer las empresas para cumplir con la rentabilidad del negocio sin que el medio ambiente tenga que pagar la factura? Mira, como platicábamos en segundos, este esfuerzo tiene que ser mutuo de ambos lados, tiene que ser un esfuerzo tanto del sector privado como del sector gobierno. Desde mi punto de vista, y es donde nos enfocamos nosotros, tiene que ser un esfuerzo mucho mayor desde el sector privado. Porque el gobierno tiene que poner las reglas y las normativas que necesitamos que se mejoren, como comenta Gustavo en ese sentido, pero el sector privado tiene mucho que hacer. Te puedo decir, porque ahí es donde nosotros prácticamente estamos todos los días, que gracias a Dios he visto un cambio muy fuerte en la industria en México hacia la concientización de lo que se puede hacer en el ámbito privado, o desde nuestra filosofía, como nosotros decíamos, behind the meter, o la generación distribuida, como se ha comentado mucho. Entonces, sí ya hay una conciencia mucho mayor. Definitivamente falta muchísima exposición, y te agradezco por eventos como este, que espero que esto sirva para que las empresas entiendan que hay mucho que pueden hacer de su lado, y que también entiendan que hay mucho que están dejando de hacer, que se necesita hacer, como los temas del código de red o algunas estrategias de almacenamiento para estabilizar la red, que ayudan a la estabilidad de la red. Entonces, muchas veces te encuentras en un tema de privado contra público, y es tu culpa y es mi culpa, es culpa de los dos. O sea, aquí el tema es culpa de los dos, y si no nos ponemos de acuerdo los dos, no vamos a poder salir adelante. El sector privado tiene muchísimos retos, como te digo, en la manera en la que consume, en sus equipos, en sus subestaciones, en sus tableros, en todo lo que generan ellos de ruido a la red. El sector público tiene muchísimos retos en generar políticas que impulsen la generación de estas tecnologías. Desde nuestra trinchera, como te comentaba, nosotros tenemos dos especialidades ahorita, las que más te puedo platicar, que es la parte de energía y la parte de agua. Agua la iniciamos hace apenas 2 años bajo la misma filosofía que hacemos la energía. Nosotros estamos bajo la utopía de lograr que, no va a pasar, pero de que no existan redes de transmisión. Es una utopía extremadamente futurística en el sentido, pero la realidad de las cosas es de que de poquito en poquito, de lo que menos consume, lo que más consume, podemos empezar no al tema de que vayan a quitar las líneas de transmisión, pero ser autosuficientes. Y como digo, pasar de yo soy autosuficiente, sino ahora la tecnología que yo tengo en mi casa, porque ni siquiera me voy a ir a una industria, ahorita lo explicamos de industria, en mi casa no nada más es capaz de ser autosuficiente para mí, sino la red, la infraestructura, es capaz de utilizar mi infraestructura para regular la red, tener temas de frecuencia o inclusive surtir energía al vecino.
Y esto que te estoy diciendo podrá sonar extremadamente futurístico, no lo es. Esto funciona ya en otros países del mundo, en donde los equipos solares de una casa se comunican con la red y se comunican entre todos los que están ahí para suministrar energía. Nosotros ya estamos tratando de implementar la mayor cantidad de tecnología en los proyectos y ahí, yéndonos, pues digo, una casa consumirá muy poquito, pero vámonos a los que tienen un recibo de 1 millón, 2 millones, 3 millones de pesos. Existen tecnologías que pueden ellos implementar, inclusive a cero costo, que es el tema. Muchas veces es que esto es carísimo, es todo. Ya existen los medios, nosotros tenemos acceso a diferentes fondos que están sumamente enfocados en cambiar esto, en invertir en tecnologías que generen un cambio drástico en estas cosas que están en el cambio climático, que están dispuestos a poner el dinero y apostarle para instalar infraestructura en estos grandes consumidores que les permita tener reducciones de sus consumos de un 20 o un 30%, ¿ok? Y generar un impacto, un gran impacto en la red. Entonces, hay soluciones. Muchas veces pensamos de que, bueno, es que yo consumo muchísimo y me va a salir carísimo y mejor sigo haciendo esto. Realmente ya existen soluciones tanto para una casa como para una industria de 3, 4, 5 o hasta 20 millones de pesos de consumo mensual. Entonces, esa es un poco la tarea que nosotros estamos tomando y que estamos tratando de impulsar. Y les invito a todos los que nos están viendo y todo a que investiguen un poquito más porque hay mucho que pueden hacer, inclusive hacer inversión, para dar ese granito de arena. Y todo eso va a ayudar a la estabilidad de la red y por ende el gobierno va a poder enfocar sus políticas en que sigan creciendo ese tipo de proyectos. Y ese tipo de proyectos son tan indispensables como la planta de Puerto Peñasco, que ya nos están generando, que es un proyecto increíble en la capacidad, como la de Torreón, que también es de 1 gigawatt. Cada proyecto tiene una posición específica en la matriz energética de México. Y me encantaría decirte que la solución es 100% solar. No. O 100% eólica. No. La solución es una mezcla completa de todas las tecnologías y por ende todos los participantes del mercado, gobierno, privado, reguladores, líneas de transmisión. Y ese es donde yo veo el verdadero reto de nuestro país, en esa coordinación entre todas esas entidades y verdaderamente aprovechar y sacar el mayor provecho de cada uno de esos puntos. La realidad de las cosas es que las tecnologías existen, no existen al grado en el que podamos sustituir, desgraciadamente, el 100% de los combustibles fósiles. Eso es un tema que todavía está en desarrollo, pero vamos muy, muy fuertes para poder lograr eso. Hay mucha apuesta en el tema de almacenamiento energético, hay muchísima apuesta en todo lo que son baterías, para decirlo un poco más común, hay muchísima apuesta en energía mareomotriz, hay muchísima apuesta en eólica de offshore, la que está en los océanos. Hay muchísimas apuestas en el mundo. Y lo que yo quería invitarles a todos los que nos están viendo y a todos los panelistas que están conmigo, pues no clavarnos en un tema y buscar la manera de hacer políticas económicas y desde el sector privado impulsar con créditos y todo, que podamos atacar todos estos conceptos. En resumen, Franco, hay una gran concientización desde el lado privado, te lo digo con toda honestidad. Yo llevo 15 años estando en esta industria y he visto cómo literalmente de que te cierran la puerta, no me interesa, no es ahorita, al hecho de decir, oigan, ¿saben qué? Tenemos que hacer algo. Y los mismos corporativos, especialmente las industrias un poquito más internacionalizadas, pues están en ese sentido de que decir, yo tengo que hacer algo. Ya no importa, he tenido casos muy gratos donde ya me contestan, es extremadamente bonito y pasa muy poquito tiempo, pero ya me contestan, ya no importa el retorno de inversión. Ya no importa si yo voy a recuperar mi dinero o no voy a recuperar mi dinero. Han sido juntas de una enorme satisfacción, donde ves empresarios que dicen, esto lo tengo que hacer, porque lo tengo que hacer, y como dice Gustavo, porque de aquí esto depende la continuidad de la humanidad. Y se acabó. La mayoría de las veces, pues obviamente el factor económico pinta muchísimo, pero, como les digo, ya existen estrategias y existen diferentes cosas que podemos hacer, inclusive hacer inversión. Entonces, realmente creo que hay una gran concientización, creo que estamos caminando en buena dirección, pero no a la velocidad correcta. Y te lo digo tanto del lado privado como del lado público, creo que nos falta pisar el acelerador extremadamente fuerte, ¿ok? Porque sí, pues estamos medio regresando a cosas antiguas y los proyectos que se están realizando, aunque están increíbles, pues no son suficientes para el crecimiento que tenemos nosotros como país
y pues inclusive atacando un poco lo que comentaban desde la vez pasada, pues está dando un efecto muy padre para México del nearshoring, de producir cerca del consumo, que es, al final del día, Franco, date cuenta, es exactamente lo mismo que hacemos en el tema energético. La misión de Copulse es producir energía en el punto en donde se consume. El nearshoring es producir el producto en lo más cercano posible al consumidor. Entonces, hacia ahí va la energía, la industria, toda la economía del mundo va hacia hacer las cosas lo más cercano posible al punto de consumo y contaminar lo menos posible. En el tema de agua, platicando un poquito de nuestra nueva iniciativa, pues estamos trabajando con generación atmosférica, que es producir agua de la humedad del aire y producir el agua en el punto donde se consume. Es una tecnología extremadamente nueva que requiere de muchísimo tiempo para hacerla en volúmenes muy fuertes, pero realmente ya puedes pensar que puedes tener una pequeña máquina en tu casa que te va a producir el 100% del agua que consumes sin tener que comprar un garrafón y todas las estás extrayendo del medio ambiente. Obviamente consumes energía y para eso necesitamos las otras estrategias. Entonces, hay mucho camino por hacer, pero ya hay una concientización muy grande tanto de ambos sectores y lo único que creo que es que hay que ponernos de acuerdo y hay que sumar esfuerzos. Gracias, Gerardo. Muy importante lo que mencionas, tanto tú como Gustavo, entender precisamente que si nada más nos enfocamos a producir y a ser rentables, pues ya después no va a haber mundo y tampoco empresa. Entonces, qué importante entender estos mensajes. Y quisiera ahora pasar contigo, Sofía, a seguir en la conversación con lo que mencionaba Gerardo, estas políticas públicas, económicas, que impulsen todo el tema ambiental. Cuéntanos ya un poquito más en profundidad qué incentivos hay, qué planes y qué objetivos hay para disminuir las emisiones en el estado que representa, Sofía. Cuéntanos. Muchas gracias, Franco. Y un gusto seguirlos escuchando, Diana, Gerardo y Gustavo. Me quedo enganchada en la conversación y queriendo regresar a los puntos que también ustedes estaban exponiendo. Justamente, Franco, estos tres temas que me preguntas, los planes, los incentivos, los objetivos, son parte de un esquema que tenemos en Jalisco, que es nuestro modelo de acción climática, y sumamos a un cuarto punto que es como los mecanismos de colaboración y coordinación, porque tenemos que tener muy claro eso para poder llevar adelante desde la acción pública todo el tema de la gestión por la acción climática. Entonces, primero, pues nos centramos en planear, y la parte de la planeación pues tiene que partir también de diagnósticos. Así que pues primero tenemos un inventario de emisiones a nivel estatal que se actualiza periódicamente. Buscamos tener también información sobre la vulnerabilidad y con esto ir integrando nuestros planes de desarrollo. En nuestro plan estatal de desarrollo tenemos un eje transversal de cambio climático, y eso es muy importante porque es como lo que me decías en la primera pregunta, Franco, ¿qué lugar le damos al medio ambiente y en este caso a la acción climática? Es algo que atraviesa todo el bienestar, todo el desarrollo, no nada más en la parte ambiental, sino también en sus componentes social y económica. Entonces, pues buscamos bajar esta planeación del desarrollo hacia diferentes estrategias, y tenemos una estrategia estatal de cambio climático que va con una visión a largo plazo al 2050, y que trabajamos con todos los sectores, pero también tenemos nuestro programa específico de gobierno, que es el Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, en donde decimos como gobierno estatal qué vamos a hacer, con qué presupuesto, qué responsables, qué meta, qué indicador y cómo lo vamos a estar transparentando a la ciudadanía. Y somos el único estado que tiene una organización regional en donde ya 9 de las 12 regiones que tenemos en Jalisco tienen ya un programa regional, o uno de ellos es el Plan de Acción Climática Metropolitano, y los demás son al interior del estado, en donde a partir del vocacionamiento de cada área, las capacidades locales y los retos que enfrentan en cada área, tienen también estos programas, y cada uno de ellos desarrolla también sus programas municipales. Entonces ahí estamos pues cerca de los 90 municipios de los 125 que estamos en Jalisco que ya tienen estos instrumentos. Ahora, ¿con qué objetivos? ¿Hacia dónde van todos los instrumentos? ¿Qué es lo que queremos lograr? Por supuesto que estamos enmarcados en un compromiso
cumplimiento de todo lo que nos pide el Acuerdo de París en materia de acción climática, pero también en un desarrollo más integral, y nos basamos en la Agenda 2030. Toda nuestra instrumentación tiene esa alineación y esa armonización, y somos un estado también sumado con una ambición climática importante en el Race to Zero. Y entonces el cómo tenemos eso a una articulación para la descarbonización, lo hemos evaluado en un presupuesto de carbono, que es uno de nuestros instrumentos innovadores, que nos dice realmente cuántas emisiones podemos generar aquí en Jalisco de aquí al 2050, y entonces cómo debe ser la línea de tendencia a la baja para lograr poder tener la carbono neutralidad en esa fecha. Y tenemos una ruta estatal de descarbonización por sectores en donde hay proyectos y políticas evaluados en su costo-eficiencia para decir por cuáles nos conviene empezar en la implementación. Y ahí, por supuesto, que el tema de la energía y en el caso de Jalisco el transporte son grandes áreas de oportunidad y son de los que tienen una mayor rentabilidad y prioridad para poder implementar. Tenemos, por supuesto, incentivos para poder lograr esta transformación. Hemos hablado ya durante un par de años de poder trabajar con un impuesto a las emisiones, pero esto viéndolo no como un tema recaudatorio, sino como un tema de empujar al sector privado a que ellos mismos inviertan en su reconversión y en su descarbonización. Y entonces es un mecanismo que todavía no inicia su operación, pero que está planteado de tal manera que sector privado que es sujeto en ese impuesto pueda invertir y deducir lo que ellos están haciendo por su descarbonización en un esquema de un 25% cada año. Y bueno, estamos trabajando en esa agenda. Lo que ya tenemos ahorita en operación es programas desde el área del sector económico para la transformación. Entonces hay financiamiento verde para soluciones en materia de tratamiento de aguas residuales, pero por supuesto de uso eficiente de energía y de transformación a energías renovables. Y bueno, hay todo un componente de economía sostenible que no nada más trata la parte industrial y los grandes emisores, sino también en Jalisco reconozcamos la actividad agrícola y pecuaria es muy importante. Entonces también tenemos un mecanismo muy fuerte con las cadenas de valor al interior del estado, que pues sabemos que ellos también tienen una generación de emisiones y que también tienen una afectación a los ecosistemas que están captando el carbono. Entonces con ellos trabajamos también muy de la mano. El tema de los mecanismos lo voy a abordar en las conclusiones, pero nada más quiero decir, Jalisco es el único estado que tiene todo su territorio ya cubierto con estas organizaciones que son juntas intermunicipales para la gestión del medio ambiente, en donde conocen las capacidades locales y las van desarrollando y fortaleciendo, y son agentes externos al gobierno, pero que tienen un mandato y una junta de gobierno integrada por sus alcaldes. Entonces reciben un dinero del gobierno estatal, pero también gestionan financiamiento internacional, y entonces van asegurando un avance y una continuidad en las acciones de toda la gestión ambiental y de la acción climática. Así que pues es una manera de cómo la planeación y los objetivos se va implementando desde lo local, y es algo que nos ha hecho también ganar un reconocimiento de cómo vamos avanzando en la implementación. Sofía, pues muy aplaudible todo lo que están haciendo, importantísimo todos estos esfuerzos para precisamente meter ese acelerador del que nos platicaba Gerardo. Diana, paso contigo, nos comentabas sobre este plan que están haciendo para desarrollar distinta tecnología fotovoltaica. Cuéntanos cómo esto va a impactar en la cadena de suministro del estado de Sonora, que cuenta con mucha industria de alimentos, de minas, de ganado, es decir, tienen muchísima industria en su estado. Pero ahora háblanos qué van a lograr con estos planes y cuáles son los objetivos de todos estos esfuerzos que ya nos comentaste en tu intervención anterior. Sí, muchas gracias. Bueno, una de las intenciones del Plan Sonora es que muchas veces las industrias, sobre todo las internacionales, uno de los requisitos para la instalación de ellas en México es que tengan parte de su generación de energía eléctrica sea energías renovables como el solar. Es por esto que la planta en Puerto Peñasco buscaría hacer ese espacio en donde se genera esta energía eléctrica para poder invitar y ser un poco más atractivo para esas empresas internacionales y que se asienten en un estado, de Sonora, en este caso específico, ¿no? ¿Qué va a pasar también? Lo que hemos observado es que también dentro del Plan Sonora de Energías Renovables estamos observando unas pequeñas plantas en pueblos de la sierra del estado de Sonora que tal vez son un poco más difíciles de alcanzar la energía
eléctrica normal. Entonces, se están instalando pequeñas plantas para poder dar energía eléctrica vía la energía solar a estos pueblos. Y muchas veces se nos acercan empresas, como mencionaste anteriormente, sobre todo el sector minero, que buscan por la compensación ambiental, sobre todo, apoyar este tipo de servicios y este tipo de proyectos. Lo que hemos visto es que cada vez hay más empresas con este sentido de responsabilidad social que buscan apoyar los proyectos relacionados al cambio climático. Hemos visto también que existe gran deuda moral, como mencioné, de las empresas mineras. Entonces, estamos en una época de oportunidad para el estado de Sonora y también las empresas ganaderas, que es ícono del estado de Sonora, la ganadería y la agricultura, han buscado mecanismos como lo es los biodigestores o el mercado de carbono. Estamos ahorita, como dice Sofía, también explorando la posibilidad de un mercado voluntario del carbono, igual sin fines de que sea recaudatorio, simplemente que todo ese dinero sea directamente aplicado a un proyecto. Ahorita tenemos el proyecto piloto del mangle, una especie muy importante para el estado, o que ya ese dinero sea aceptado por el gobierno del estado mediante la Comisión Estatal de Cambio Climático, y ya después dirigida a algunos de los proyectos que nosotros consideremos como proyecto ancla o un proyecto importante para el estado, ¿no? La otra parte es, como mencionaron al principio, es muy importante la conservación de la biodiversidad, por eso estamos apostándole a la reforestación de especies totalmente nativas del estado de Sonora. Tenemos una alta demanda, gracias a Dios, cada vez se nos están solicitando más y más árboles y estamos apostándole a esa producción masiva de árboles tan importantes como es el palo fierro, el palo verde y el mezquite para Sonora. ¿Qué esperamos? En conclusión, esperamos que el desarrollo económico del estado aumente, siempre teniendo en cuenta el eje de la sustentabilidad, sin dejar a un lado el cambio climático y sobre todo la calidad del aire y de vida de los sonorenses. Diana, muchísimas gracias. Qué interesante todo lo que nos platican. Nos acercamos pues ya prácticamente a los últimos minutos de nuestro panel y a las preguntas por parte del público, que ya han llegado algunas. Tengo una en lo particular que no tiene dedicatoria, pero Gerardo, me parece que tú tocaste este tema y hablas sobre las tecnologías. Igualmente, si alguien más quiere participar en este tema, nos preguntan, Gerardo, ¿cuáles son estas tecnologías que nos podrían dar algo de esperanza precisamente para evitar esta crisis climática que, como nos decías, si seguimos como estamos, evidentemente esto estaría empeorando? ¿Qué nos contarías en cuanto a tecnología? Mira, yo lo dividiría en dos puntos, que sería lo que debemos hacer hoy, lo que ya hoy está disponible y tenemos que pensar en hacer hoy, y un poquito en lo que todavía tenemos que planear cómo hacer bien a futuro. Lo de hoy, estamos hablando de solar, estamos hablando de eólico, estamos hablando de baterías, de almacenamiento energético, microredes, la parte que comentaba Diana, ese esfuerzo, y la verdad que les aplaudo muchísimo, de llevar energía a las comunidades más marginadas, que no tienen acceso ni siquiera a un medidor de CFE, microredes, todo el tema de generación en esto, y obviamente lo que no es lo idóneo, pero digamos que es un poco más limpio que el tema de carbón, me Gustavo me va a regañar, el tema de la cogeneración con la parte de gas. Pero las tecnologías que vienen a futuro muy fuerte, viene todo el tema del hidrógeno, el hidrógeno verde. Es un tema que todavía en el mundo tecnológico necesitamos perfeccionar, cómo producir el hidrógeno verde, cómo buscar la transportación a través del hidrógeno. Es una tecnología extremadamente limpia. La tecnología de almacenamiento, que de todas las que te mencioné, es la más nueva, que aunque hoy ya la estamos implementando a gran escala, también tiene una capacidad de crecimiento y de innovación impresionante en la manera en la que almacenamos la energía. Y no nada más eso, sino los componentes en los que almacenamos la energía. Hoy, pues, seguimos con el tema de que toda esa infraestructura que estamos instalando va a necesitar alguna tecnología de reciclado, alguna tecnología a futuro, pero hay mucho campo en el tema de almacenamiento de energía, mucho campo en el tema del hidrógeno verde, y creo yo que todas estas que te he mencionado también tienen muchos temas a futuro que pueden mejorar, pero esas son las que yo les pondría sobre la mesa, porque son las que nos estamos concentrando y las que creemos que van a generar un impacto muy fuerte a futuro. Gracias, Gerardo. Gustavo, Sofía, Diana, no sé si alguien quiere participar en esta pregunta del público sobre tecnologías que nos podrían dar algo de esperanza.
Pues quizás yo agregar, Franco, siguiendo en la línea de Gerardo, de la solar, ¿no? Porque si hay proyectos de gran escala como el Plan Sonora, ¿no? Que nos estaba comentando Diana, pero si lo vemos más en la dimensión de un ciudadano a pie, el uso de la energía solar en nuestro país podemos considerarla subutilizada. Si nos vamos, por ejemplo, al calentamiento solar del agua, donde hay una gran oportunidad, con una tecnología muy básica, muy sencilla, cuando empezamos a demandar una mayor participación de las energías renovables en México, cuando Greenpeace empezó con este tema hace casi 25 años, la solución tecnológica, si lo queremos poner en esos términos, aunque no solo la tecnología va a solucionar todo, porque hay otros aspectos también que hay que tener en cuenta, y aspectos culturales, sociales, etc. Pero estamos hablando de una tecnología muy básica, que era instalar paneles de calentamiento de agua en los techos de los edificios, de las escuelas, de los departamentos, de las casas, etc. Eso está subutilizado hoy, por ejemplo. Entonces ya no solo es hablar de la gran escala, que también tiene una participación en la matriz energética, sino de la pequeña escala. Y cosas tan sencillas como el calentamiento solar de agua, con una tecnología muy sencilla, está prácticamente subutilizada en nuestro país. Entonces era como más vale, o más bien poner este tema en otra perspectiva, en otra dimensión, que es una dimensión más pequeña, con el caso del calentamiento solar de agua, donde, insisto, hay un gran potencial, y esto contribuye al uso eficiente de la energía también, y por supuesto tiene un peso en la reducción de emisiones, ¿no? Excelente, Gustavo. Tenemos otra pregunta por parte del público y me gustaría sumarla también por tiempos con sus conclusiones, con sus mensajes finales, que es precisamente sobre si consideran que hay paradigmas culturales que hay que romper precisamente para poder convertir estas iniciativas en una realidad. No sé si alguien le quiere entrar a esta pregunta, y también digo, quien le quiera entrar, que nos vaya apoyando con sus mensajes finales. Mira, yo sí, definitivamente sí hay paradigmas que hay que romper. Lo hemos platicado todos a lo largo de esta hora. Hay muchísimos temas sociales en el tema que es tu culpa y tú lo tienes que resolver, y es tema del gobierno, y es tema de la industria. Nos encanta apuntar dedos, entonces yo creo que sí hay muchos paradigmas. Creo que tiene que haber una transformación cultural interna de nosotros. Y yo cerraría en el sentido en el que lo que el mundo necesita, aparte de este gran esfuerzo, es innovación. La innovación se ha probado que es la clave, o innovación, y cuando hablo de innovación disruptiva, que es la clave de lo que verdaderamente genera un cambio. Justamente ayer en una plática en unos temas de finanzas platicábamos muchísimo de qué es lo que verdaderamente necesita México en el sentido. No es nada más el proyecto, los proyectos son súper importantes, todo es eso, pero necesita un cambio cultural y un cambio de innovación y tecnologías disruptivas que cambien la manera en la que hacemos las cosas. Porque todos somos humanos, todos vivimos aquí, en el sector en el que estemos, todos consumimos y todos contaminamos. Y todos participamos tanto del problema como de la solución. Entonces, de nosotros tiene que venir el tema, y no esperanzarnos en un tema tecnológico como tal, porque de nosotros tiene que nacer la tecnología. Entonces, todo viene de nosotros. Entonces, hay muchos paradigmas que romper. Si me permiten, Gerardo, igual lo que menciona, estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que es un tema de cambio cultural, unos cambios de hábitos como ciudadano, cambiar esos hábitos, sobre todo en el caso del norte, que tenemos una afición por las carnes asadas, aún sabiendo el gran costo y el gran efecto negativo que tienen el consumir carnes rojas. Creo que también parte del cambio cultural que debe hacer es el considerar el cambio climático como un tema de salud pública. No solamente es un tema de medio ambiente, sino que es un tema que debe estar preocupando a todo el sector, tanto económico como social, ya que es un tema de salud pública que todavía para el caso de México y en específico para el caso de Sonora no se ha visto. Considero también que lo he visto y celebro nuevamente que sabemos más mujeres en el ámbito, y creo que las mujeres traemos toda la innovación y toda la energía para hacer este cambio, y
nuevamente, Sofía, muchas gracias por estar acá y celebro todo el trabajo que ha hecho Jalisco desde la Secretaría, pero creo que es un cambio que debe ser personal. Creo que nosotros debemos de cambiar nuestros hábitos como consumidor y exigirle tanto a las empresas como al gobierno que se hagan esos cambios reales para poder pisar el acelerador, como hemos hablado anteriormente, ante la lucha contra el cambio climático. Muchas gracias. Gracias, Diana. Tenemos una pregunta en específico para ti, Sofía, y también de paso regálanos tus mensajes finales. Y es sobre las instalaciones con emisiones anuales mayores a 100 toneladas de CO2 que ya están obligadas a participar en el sistema de comercio de emisiones de la Semarnat con el objetivo de lograr las metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono que se establecen en la Ley General de Cambio Climático a nivel federal. Nos preguntan que si agregar un impuesto estatal sin considerar esta obligación federal afectaría la competitividad de las empresas y si en Jalisco tienen previsto excluir este tipo de instalaciones del impuesto estatal para evitar una doble obligación que podría ahuyentar la inversión. Sí, gracias, Franco. Definitivamente es un tema que se busca, ¿no? Cuidar con lupa, que no haya doble regulación en cualquier tipo de política pública y en esta es muy importante. Tenemos eso totalmente en cuenta y los umbrales en los que se están proponiendo para los sujetos que estarán participando en este impuesto es empezando por el umbral de las 25,000 toneladas, a partir de ahí y hasta los 100,000. Es decir, lo que se cobra es ese inter de los 25 a los 100,000, de manera que quienes ya están participando en este sistema de comercio de emisiones y en esta regulación federal que está por iniciar también su operación, no estará sujeto a la regulación estatal y en este caso no habrá una doble regulación. O sea, en eso sí es importante ser completamente claros. Hay una interacción con las autoridades federales en este sentido y se busca que cualquier política y mecanismo regulatorio que se haga en el Estado, pues tenga en cuenta todas estas regulaciones vinculadas para que no vaya a haber un problema que pueda también derivar en que no opere de manera adecuada. Lo que queremos, insisto, es hacer caminar al sector privado de manera más rápida hacia la descarbonización y para ello armonizar con otros mecanismos que ya existen, pues es algo básico. Entonces, aunque nosotros, al igual que Sonora, como lo comentaba Diana, tenemos también un proyecto de un mercado local voluntario de carbono vinculado también al impuesto, tiene el mismo esquema en este sentido, Franco, ver qué es lo que está regulando el Estado y cómo entonces podemos armonizar los mecanismos para que no vaya a haber ningún inconveniente. Y bueno, para sumar a mis conclusiones, pues sabemos que este es un encuentro en materia de energía y queremos reconocer que es un sector clave para la acción climática y para el cuidado del ambiente. En Jalisco hemos avanzado de la mano del sector privado en políticas más encaminadas al uso eficiente y aspiramos poder avanzar mucho más en el cambio hacia la transición a las renovables. En nuestro estado, la subcategoría dentro del sector energía que más abona en emisiones es el sector transporte y ha habido políticas importantes para un transporte público sustentable y otras alternativas, pero sabemos que debemos avanzar a la electromovilidad y eso está muy vinculado al tema anterior, ¿no? No sirve una transición hacia la electromovilidad si no hay una transición hacia las renovables en paralelo o primero, para que entonces de ahí es de donde se abastezca también la energía que soporta al transporte. Y para nosotros la clave, así como Gerardo resaltaba la innovación disruptiva en este panel, yo quiero resaltar las alianzas para construir objetivos, el siempre estar muy conscientes de que juntos podemos lograr más y el aprender de las experiencias de los demás estados. Diana fue muy generosa en resaltar algunas de las virtudes y lo que hemos hecho bien en Jalisco, pero nosotros reconocemos mucho también el trabajo que ha hecho Sonora y otras entidades con las que trabajamos muy de la mano, Diana y yo, y creo que eso es el acierto de lo que estamos haciendo ahora en los estados. Todas las secretarías de medio ambiente estamos muy conectadas, tenemos mucha comunicación, nos conocemos, nos hablamos y nos apoyamos, y eso se ha fortalecido mucho por una plataforma que impulsamos entre los estados, que es la Comunidad Climática Mexicana, y que les invitamos a conocer a más detalle porque tiene también sistemas de webinarios en línea, y esperamos trabajar más de cerca con el sector energético, Franco, y más de cerca con el sector privado, porque esta es una iniciativa desde los gobiernos subnacionales de México. Entonces, para mí, resalto alianzas para construir objetivos.
Sofía, muchísimas gracias, excelente mensaje. Pasamos ahora a la última pregunta por parte del público, en donde retomamos este tema de alianzas que mencionas. Nos pregunta Albert Legorreta, ¿qué necesitan hacer los organismos empresariales desde la perspectiva de gobernanza o compliance organizacional, a su vez con Canacintra o Coparmex o con Camín, para agilizar la adopción de medidas que efectivamente indican en un máximo aprovechamiento de las energías renovables? No sé si alguien quiere participar en esta, si nos quieres comentar, Diana, algo en esta pregunta, o alguien también quiere participar. Muchas gracias. Bueno, creo que como gobierno tenemos ya la línea, estamos obligados a tener un programa estatal de cambio climático. En él están las acciones climáticas que van a englobar qué tipo de acciones debe hacer cada industria dependiendo del sector para mitigar o adaptar los efectos del cambio climático. La invitación a todas las industrias, a todas estas cámaras, a que se acerquen al gobierno. Yo sé que muchas veces saben lo que tienen que hacer, pero no saben cómo. Entonces, es nuestra obligación educar, es nuestra obligación dirigir esas empresas a la mejor manera posible, los procesos más medioambientalmente amigables. Es por eso que les da una invitación para que se acerquen con nosotros, para que lean las obligaciones, tanto federales, estatales o municipales, dependiendo de la competencia de la empresa, que conozcan más de lo que tienen que hacer, de las obligaciones, e incluso que no solamente se queden en el gobierno. Existen muchísimas organizaciones no gubernamentales o asociaciones civiles que buscan realizar sus labores vía alguna empresa privada, que estarían más que encantados de ayudar. Y como hemos mencionado en general aquí en esta plática, es un esfuerzo de todos, no es responsabilidad de unos solos, así que creo que la alianza y el trabajo en equipo sería una de las soluciones o una de las maneras que podemos apoyar todos. Gracias, Diana. Gustavo, ¿qué nos dirías? ¿Con qué nos vamos despidiendo del auditorio? Bueno, Franco, concluiría diciendo que ya conocemos cuál es el problema que estamos enfrentando como humanidad, sabemos cómo esto impacta en nuestro país, pero también sabemos cuáles son las opciones y las herramientas que tenemos a la mano para poder prevenir un desastre total. Entonces, quizás aquí la conclusión es acelerar la implementación de medidas para poder reducir emisiones y, sobre todo, algo que se ha mencionado a lo largo de la plática, pero a mí me gustaría reforzarlo, es no descuidar el potencial de eficiencia energética que existe en México. Hay un enorme potencial ahí para poder aprovechar eso, y creo que podría llegar a ser como un pilar muy importante de la acción climática de México como país. Pues muchas gracias, Franco. Muchísimas gracias, Gustavo. Bueno, pues con esto damos por concluido nuestro panel.